de vida. Me han dicho que no tiene nada que ver con el escalagor, pero que me gustaría conocerle. Yo le prometo que lo voy a conocer porque yo le conozco. Y pues nada, adelante, ¿no? Presidente de aquí. Territorial de empresa del Estado. Bueno, pues nada. Si no va a acabar más. Es así, dale una igual. Bueno, agradecer a los compañeros que tengo aquí en la mesa, a Emilio, a Julio, a Lola, a Gumersindo. Sé que a Jesús le hubiera encantado estar aquí con nosotros, pero ahora es imposible. Y a Fernando, que para mí, sinceramente, es un gran orgullo estar al lado de un periodista. No lo quiero llamar mayor, pero te sigo desde siempre. A ti y a toda la gente de Onda Cero y de donde has estado. En fin, yo soy el presidente de los empresarios de Enlace. ¿Ya estás solo? Es que desde que estoy Federico no lo pasa como que tiene los datos estructurados. Bueno, yo voy a intentar ser breve y he preparado una pequeña intervención. Voy a intentar ser lo más positivo posible. Bendita crisis, loado sea el cielo. Gracias, Señor, por traernos este castigo. No bromeo, y es casi lo mejor que nos ha podido pasar. Reconozco que los últimos 5 años están siendo algo durillos. Y varios libros de autoayuda después, el secreto es cojonudo. De hecho, la gente que hizo la campaña, esto lo arreglamos entre todos, ¿qué es lo que están pasando ellos? Por fin he encontrado algo de paz. Al igual que al nacer, nacemos desnudos, al emprender, lo hacemos en pelotas. Y en cuanto antes nos demos cuenta de este detalle, más rápido avanzarás. Lo siguiente que aprendes es algo que nos enseñaron de crío en Barrio Sésamo. Solo no, con amigos. Y a lo que nos decían nuestras madres de pequeños, no te fíes de los extraños. Pero yo aún añadiría más. Huye de las subvenciones, de los fondos de apoyo y de los Madrid, no sé qué. Primero, no te van a dar nada. Lo sabemos por experiencia. ¿Algún voluntario que diga lo contrario? Bien. Segundo, si te dan 100, han sacado 120 antes de la sociedad. Y tercero, cuando Roma destruyó Cartago, se cuenta que la sembró de sal para que no volviera a crecer nunca nada más. Mentira, la subvencionó. Y se acabó. ¿Por qué este rollo? Amigos, ser empresario es una de las cosas más gratificantes y hermosas a las que puede aspirar una persona. Es retarte a ti mismo día a día, tener la sensación de libertad, de dirigir tu destino por ti mismo. Es lo más parecido a engendrar un hijo. De hecho, Julio, si no me equivoco, si eliges una SL, una SA, es una persona jurídica, es lo más parecido a una persona, ¿verdad? Bueno, pues no quiero decir ni que sea fácil, ni que no se sufra, ni que no se llore. No quiero siquiera decir que no se fracase. Es muy probable que en algún momento fracasemos. Y habrá días en los que te preguntes por qué demonios no aceptamos ese puesto de deber en el ayuntamiento. Por mi trabajo, sobre todo como presidente de la Asociación de Empresarios de Coslada, he visto y sigo viendo muchas caras de esta situación. Veo patronales, veo políticos y los veo generalmente aburridos. Los veo un poco perdidos. En discusiones sin sexo sobre Los Ángeles, cuando en la sala de fuera el mundo se está yendo. Pero esta opinión, que los que me conocen piensan que soy bastante negativo, ha cambiado. Ya ese ruido, esa sensación de que todo se está yendo abajo, se está frenando. Porque hemos llegado al punto en que nos estamos dando cuenta que la solución está en nosotros, no está en ellos. Y he comenzado a ver a la gente que empieza a tomar realmente soluciones. He visto a la gente que comparten oficinas, talleres, almacenes, empresarios a los que se les ha echado de sus instalaciones y que se juntan todos ellos en las instalaciones de uno al que todavía no le ha llegado la paga. Se están reconstruyendo las relaciones entre empresarios y en eso todavía tengo grabado una conversación que tuve con Andrés en el sentido de que me dijo, Manuel, las relaciones entre empresas se están perdiendo porque nadie cumple. Ahora mismo, a estas alturas ya sabemos quién cumple y quién no cumple. Y si se está reconstruyendo un tejido comercial, un tejido empresarial, se está haciendo en la base de la confianza personal pura y dura. Se están compartiendo conocimientos. En mi sector, yo soy electricista.
éramos siempre muy celosos de compartir nuestros clientes, nuestros conocimientos. Ahora mismo nos estamos viendo la situación de que tú vas a hacer por el de enfrente lo que tú quieres que hagan por ti, porque a ese señor o le han echado, se le ha acabado su empresa, y te das cuenta que hay que ganar tamaño. Y se está perdiendo ese egoísmo, ese orgullo, y se está empezando poco a poco a reconstruir por ahí el tejido. Existe también en el mundo, y está llegando a España una imagen, una figura que se llama el Business Angel, o los ángeles guardianes. La persona que apuesta por ti y que te apoya financieramente, son personas que te apoyan en el arranque. Seguro que en cada casa de nosotros hemos tenido un business angel, un padre, una madre, un familiar, un amigo. ¿Por qué esa figura no se convierte en legal? ¿Por qué hay países en los que la figura del business angel, del dinero que te deja emprender, es desgravable, es decir, tiene ventajas? ¿Y por qué no el dinero que te deja tu madre, tu padre o tu familiar puede tener esa garantía? De hecho, si no lo hacen los bancos, si lo hace mi padre, coño, porque los bancos están ocupados en comprar deuda pública, que se lleve el beneficio mi padre. Es un placer ver cómo el ciudadano empresario ha empezado a dejar de quejarse y a buscarse la vida. Solo nos cambia la cara cuando hablamos del gobierno, Hacienda, el ayuntamiento, la seguridad social, cuando ven que el mundo ha cambiado pero la administración no. Cuando ven que han renunciado a todo lo superfluo, las pizzas del líder son cojonudas. Yo ahora mismo no puedo pagar 25 euros por una pizza de Telepizza. Y bueno, incluso correr es mejor que ir al gimnasio. Pero sigue habiendo 8.000 ayuntamientos cuando sobran 6.000. Yo quiero ser positivo, pero lo que no puedo ser es un medio. Hasta que la gente entienda que la administración es un medio y no es un fin, no habrá solución. Aquí, perdón, alcalde, hay una frase que cuando vas al ayuntamiento... hay una frase que cuando vas al ayuntamiento, la ley que lo han puesto los gestionarios del ayuntamiento con todo mi respeto, que es: perdona que nos sonriamos, pero es que nos han robado la Navidad. Se lee en un cartel del ayuntamiento. Durante los 4 años anteriores, cientos de miles de empresas, autónomos y trabajadores se fueron a la calle sin cobrar un duro y lleno de deudas. Y les quitan la Navidad porque les quitan la paz, macho. ¿Qué nos han quitado a nosotros? Sí, tranquilos. Hay cosas que se están haciendo, como las famosas ferias de la tapa, de la caña, etcétera, que son realizadas con mucho cariño por el ayuntamiento, por Lola, por Ameche y demás. Pero si tengo que ser franco, a mí me parece un plan. Me parece como el plan. El problema no se soluciona con un fin de semana temático. El problema se soluciona con tasas para... Andrés, con tasas para terrazas más asequibles y con unos siglos razonables. Ahora mismo es interesante alquilar una nave que comprarla. Si tú tienes una nave o una propiedad, los IBI, sé que los publica del ayuntamiento, Raúl, te comen absolutamente. Y no creo que muchas veces sea por falta de talento. No desvelo nada, Andrés. Si digo que en conversaciones contigo hemos comentado una vez la gran oportunidad que es el polígono de Colado, que se ha quedado encajonado ahí, pero que está al lado del aeropuerto internacional de Barajas. Eso podría ser un centro de ocio, podría ser un factoring, podría ser... y está a 5 minutos del aeropuerto. ¿Pero qué nos está parando? La burocracia y más cosas. Coslada es lo que es. Su territorio está constreñido y sus polígonos limitados. El casco urbano de Coslada y San Fernando son un continuo urbano que se desarrollan el uno a la espalda del otro. Son casi indistinguibles. Creo que no soy el único que piensa que para un crecimiento urbano armónico hay que evitar duplicidades, reducir costes e incluso infraestructura administrativa. Creo que la fusión de Coslada y San Fernando sería una opción a tener en cuenta. Un problema. Nos sobra una calle. Nos quedamos con el de Coslada o nos quedamos con el de San Fernando. Fernando, se dice sexo, no se dice amor. Se dice culo, no se dice trasero. Se dice empresario, no se dice emprendedor. Si esto no se entiende, si nos arrojamos ante la palabra empresario
Si querer ganar dinero y prosperar no está bien visto, no habrá nada que hacer. Una sociedad sin empresarios está muerta. Somos 17 millones de personas activas. Soportamos 3 millones de funcionarios y el resto son ancianos y niños. El trabajo generado por las administraciones no genera riqueza. Se financia con los impuestos. Sin empresarios no hay trabajo, no hay dinero y sin dinero no se pueden financiar los derechos. Solo no, por amigos, decía al principio. La crisis nos ha curado en humildad, ha abierto muchos corazones, nos ha hecho más sabios, ha puesto a prueba a los fuertes y endurecido a los débiles, pero sobre todo está forjando una conciencia de ciudadanos que quieren decidir sobre su futuro y gestionar su presente. En el fondo, nadie mejor que vosotros para saber qué es lo que queréis hacer y cómo queréis hacerlo. Y esa gente que necesita cauces independientes, abiertos y libres, está nuestra asociación, la Asociación de Empresarios de Corral. Muchas gracias.